Bueno, buenas tardes. En primer lugar, el agradecimiento a la firma, a Jorge en particular, que nos invitó hoy a compartir nuestra visión con ustedes. Primera vez en la jornada, así que bueno, esperemos que les resulte interesante. La idea un poco de este bloque es, pido disculpas por la voz, estoy un poco arruinado, pero el invierno me trajo a mal traer estos días. La idea un poco del bloque es analizar las perspectivas económicas. Yo voy a hablar un poco del entorno macro y después vamos a tener también un complemento más sobre temas más específicos de mercado, ¿no? El título un poco de la presentación hace referencia a una nueva fase que estamos atravesando. Por un lado, una nueva fase global del dólar, que tiene que ver con un recondicionamiento monetario en Estados Unidos. Y por otro lado también un cambio de ciclo en Uruguay. A veces, si uno no lo mira con perspectiva, de repente pierde la noción de lo que está pasando, ¿no? Pero Uruguay ya viene por tercer año consecutivo que está atravesando un ajuste cíclico, ¿no? Veníamos antes de una super década de crecimiento, o el super ciclo de los commodities, el periodo 2004-2014, que la economía uruguaya tuvo la tasa de crecimiento más alta en 70 años, ¿no? O sea, la previa a todo este periodo es un periodo dorado que seguramente dentro de muchos años, cuando se analice la performance económica de Uruguay con perspectiva, este periodo 2004-2014 es un periodo bastante particular por lo que creció la economía, por lo generalizado que fue el proceso, por los efectos sociales que tuvo, por los récords de inversión que se alcanzaron, por la solidez macroeconómica, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que hacen de este periodo algo bastante único. Ese periodo terminó claramente en mediados del 2014, es el quiebre, porque es el momento en que los precios se dan vuelta. Y del 2015 a esta parte, en realidad, sin haber atravesado ninguna crisis mayor, estamos atravesando sí un ajuste cíclico, un periodo de bajo crecimiento, que es un nuevo ciclo económico, un nuevo ciclo más trancado que el anterior, con menos oportunidades, con ganadores y perdedores, con algunos indicadores económicos que están algo más desinflados o algo más alejados de sus equilibrios razonables y que obviamente tiene desafíos nuevos. La gran dificultad que estamos atravesando es que el gobierno tiene pocas herramientas a su alcance para revertir estas cosas. Normalmente en política económica, cuando uno enfrenta un cambio de ciclo como el que está enfrentando Uruguay, siempre hay cosas que se pueden hacer. Hay cosas desde el punto de vista macro, ya sea con política monetaria o con política fiscal. Y también hay algunos temas más micro o más regulatorios que pueden ayudar a destrancar algunos sectores de actividad. O sea, nunca en general los gobiernos están anulados cuando hay un cambio de ciclo económico y siempre hay respuestas. La particularidad que tiene este ciclo para Uruguay es que por razones de decisiones de política económica que se vienen arrastrando, desde el punto de vista macro hay pocas herramientas hoy para enfrentar esta realidad. Piensen, por ejemplo, que Estados Unidos en 2008 enfrentó una de las crisis más grandes de su historia y salió de esa crisis a pura política monetaria y pura política fiscal. Salió bajando las tasas de interés, incentivando la inversión y el consumo, y salió con unos paquetes fiscales de estímulos brutales, aumento de gasto en infraestructura, reducción de la presión impositiva para impulsar la actividad económica. Eso en parte porque tenía margen de maniobra, porque tenía espacio tanto monetario como fiscal. Hoy Uruguay tiene algunas dificultades para encarar políticas de este tipo, con lo cual hay poco margen de maniobra desde el punto de vista local para atacar este ciclo. Pero bueno, la idea es un poco repasar esta nueva fase internacional y lo que está pasando en Uruguay también. Las noticias de muy corto plazo de estos días obviamente están dominadas por la agenda de Trump. Como decía Jorge hoy más temprano, estamos todos atentos al último tuit. Y justo antes de subirme acá, uno de los muchachos de Erro me mostraba el último titular o el último tuit, que es que Trump le está prometiendo a los farmers americanos un paquete de ayuda por 12.000 millones de dólares para compensarlos por los efectos negativos que está teniendo la guerra comercial con China. Efectos negativos para los farmers porque obviamente China está subiendo los aranceles. Entonces, el candy o el caramelo que le ofrece a los agricultores es más subsidios. Los subsidios que toda la vida nos molestaron o que nos perjudicaron, bueno, un poco más para compensar parte de lo que son perdedores internos de esta guerra comercial.
Pero más allá de esta noticia que domina la agenda estos días, antes de este recalentamiento de la guerra comercial, las novedades económicas no venían siendo del todo malas a nivel global. La economía global se venía acelerando y se venía acelerando en forma sincronizada, una novedad bastante interesante respecto a años pasados. Si uno mira los últimos 4 o 5 años, cuando repasa las perspectivas globales, de repente la economía global se aceleraba, pero en realidad era solo China, mientras que Japón estaba en recesión y Europa estaba complicada y Estados Unidos empantanado. Bueno, lo que pasó en el último año más o menos es que las perspectivas se han venido corrigiendo al alza en general y en forma bastante sincronizada y generalizada. Se ha corrigido al alza las perspectivas de Estados Unidos, las de Europa, las de Japón, las de China, las de algunos emergentes. En la última edición de las perspectivas del Fondo Monetario hubo como un aflojamiento de las... A ver este puntero si me ayuda. Bueno, por ahí. Hubo una corrección a la baja de las perspectivas de crecimiento para este año, sobre todo por la zona euro y los efectos esperados del Brexit. Y ahora en estos últimos días el Fondo Monetario también advierte sobre el efecto macro que pueden tener los riesgos derivados de la guerra comercial. Ahí hay una gráfica abajo a la derecha que no sé si se ve bien, pero el Fondo Monetario tiene dos escenarios sobre los efectos globales de la guerra comercial. La línea azul es lo que estima el fondo que le va a costar a la economía global las medidas que ya están anunciadas hoy. O sea, lo que se anunció hace un tiempo, los aranceles de Trump a buena parte de las importaciones chinas, más alguna otra medida que tomaron. Eso, según el fondo, podría afectar el crecimiento global en 0,1% a partir del segundo año, o sea, 2020, pongámosle. En celeste está estimado el costo potencial de una escalada en la guerra comercial. Es algo así como, bueno, Trump cumpliendo su amenaza de grabar todas las importaciones chinas y un escenario de desconfianza y de desorden derivado de eso. Piensen que cuando aparecen este tipo de innovaciones, obviamente sectores como ustedes sufren la incertidumbre de precios, la incertidumbre asociada a las primas, los cambios de lo que eran las condiciones históricas de formación de precios, pero piensen también lo que pasa en otras industrias que de repente dependen más de la alocación de activos fijos. Está esa noticia que salió hace poco, Harley Davidson cambiando algunas fábricas en el mundo porque en realidad van atrás de los aranceles. Las terminales americanas, los armadores de autos que también han estado tratando de acomodarse a todo este nuevo ciclo. Y cuando aparecen novedades de este tipo, de que va a haber un gravamen generalizado a todas las importaciones que vienen de un país, obviamente hay empresas que tienen que reoptimizar su alocación de capital y sus decisiones de producción. Que esto se haga o no se haga y que sea una amenaza, que voy y que no voy, que voy para adelante, que voy para atrás, obviamente afecta a las decisiones de inversión. En el límite, imagínense que alguien que está por tomar una decisión de producción o armar una planta o algo por el estilo, lo menos que hace es esperar un poco a ver qué pasa, ¿no? Y ese esperar un poco seguramente es parte de estos efectos que está cuantificando el fondo. Medio punto en el crecimiento global, una pérdida de valor de algo así como 480.000 millones de dólares por año. Cuando uno mira todo esto, uno trata de pensar a ver cuál es la motivación que está detrás de todo esto, por qué Trump hace esto. Y les prometo que no hay una motivación económica, y de hecho, mis colegas americanos, la disciplina nuestra está bastante vapuleada por el gobierno de Trump, ¿no? Es un gobierno que no tiene en sus filas muchos técnicos y que no respeta demasiado los técnicos o los académicos. De hecho, la mayoría de los académicos con trayectoria, y acá meto en la misma bolsa a demócratas y republicanos, a los keynesianos y a los Chicago Boys, a los neoclásicos, a los clásicos de los keynesianos, están bastante desorientados por lo que está haciendo Trump. Y la teoría y la historia y la evidencia empírica de Estados Unidos y otros países del mundo muestran que en realidad este tipo de medidas generan a la larga una pérdida de bienestar para Estados Unidos, ¿no? El comercio al final del día genera economías de escala, genera eficiencias, es un transmisor de la innovación, es un transmisor de la productividad. Y cuando uno mira la evidencia, que es abrumadora, y mira la teoría, que también es bastante clara, de nuevo uno vuelve a preguntarse ¿y por qué estamos haciendo esto? O sea, ¿cuál es la motivación que está detrás de esto? Y seguramente entender la motivación nos cuesta, porque también nos costó entender cómo fue posible que Trump ganara, a muchos de nosotros seguramente. Y lo que hay seguramente detrás de todo esto es una presión popular, una presión política, y es parte de lo que fue su plataforma de campaña y lo que va a ser la plataforma de la próxima campaña, que es
ese lema de Make America Great Again, tratando de proteger a esos sectores que se han visto afectados por la globalización o por la competencia global. El famoso Rust Belt, la desindustrialización de parte de la economía americana, los farmers, que seguramente les cuesta competir con nuestros farmers si no tuvieran subsidios, ese tipo de cosas. Insisto, la teoría y la evidencia dice que a largo plazo esto es malo para Estados Unidos y esto va a afectar el bienestar. No hay dos lecturas, la mayoría de los economistas coinciden, no importa su pelo y no importa su color político. Lo que hay detrás de esto es una motivación proteccionista que por razones políticas seguramente le da soporte a Trump, pero no le busquen una racionalidad económica o no busquemos el bienestar general de la economía americana. Seguramente hay una protección para lo que fueron votantes de Trump, para colectivos vulnerables, para gente que se ve afectada por la globalización, pero Estados Unidos va a salir mal parado de esto a largo plazo. No necesariamente va a salir en una crisis, pero seguramente va a perder potencial de crecimiento o va a perder bienestar potencial. Entonces, esto hay que leerlo más que nada en código político y en código proteccionista porque no tiene un racional económico puramente, ¿no? No hablo mucho más del tema porque sé que en la otra charla va a haber bastante más bajada de lo que son efectos sobre los mercados, pero esos eran algunos comentarios más generales. El otro comentario que también compartíamos con alguien antes de subir es que cuando uno se enfrenta a Trump con este tipo de amenazas y de titulares, uno no sabe si esto es un camino de ida o si es una negociación. Acuérdense que cuando Trump ganó, estaba todo mal con México, iba a ser el muro, le iban a pagar los mexicanos, y hoy el NAFTA está con el mayor flujo comercial de los últimos años. A Corea del Norte la iba a bombardear y se le iba a comer cruda, y se terminó sacando fotos, abrazos y el encuentro histórico con Corea del Norte. Entonces, esto es efectivamente, vamos camino a una guerra comercial inevitable, o esto es parte de una negociación donde está tratando de sacar algo de China. Ahora, si me preguntan qué es lo que está tratando de sacar y a cambio de qué, no lo tengo muy claro. Pero bueno, eso a mí por lo menos personalmente me deja todavía cierta dosis de optimismo de que esto no va a terminar tan mal como uno podría pensar, ¿no? Más allá de estas novedades, lo otro que pasó este año, que para los sectores exportadores de Uruguay y para el agro en particular es una buena noticia, es que el ciclo monetario americano empezó a normalizarse, finalmente. Hace 2 años que estábamos esperando que se normalizaran las tasas de interés, hace 2 años que estábamos esperando que subiera el dólar y era un evento que se venía postergando, que no pasaba. Finalmente este año pasó. ¿Por qué pasó ahora y no pasó antes? Bueno, este año ya en los datos que conocimos en enero y en febrero del 2018 se empezaron a ver luces de inflación en Estados Unidos, ¿no? ¿Se acuerdan que este año tuvimos también un cambio en el board de la Reserva Federal? La Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos. Se fue Janet Yellen, que era la presidenta anterior, que venía designada del gobierno de Obama, y en su discurso de salida, una de las cosas que dijo Yellen es, bueno, lo más raro del 2017 es que no vimos a la inflación. La economía creció por segundo año consecutivo en forma más o menos vigorosa. Todos esperábamos, incluyendo nosotros, el Banco Central americano, que la inflación repuntara y como respuesta a ese repunte de inflación íbamos a subir las tasas de interés, pero la inflación no apareció. Esa inflación sí apareció este año. Empezamos a ver un mercado laboral más tensionado, salarios que empezaron a subir. El mercado laboral se vería normalizando en Estados Unidos, pero los salarios se veían todavía creciendo 1,5%. A principios de este año ya vimos salarios que estaban creciendo por arriba del 2,5%. Y eso en perspectiva hace suponer que va a haber presiones inflacionarias porque los costos empiezan a apretar, algo que no pasaba hace 12 años en Estados Unidos, ¿no? Entonces, los primeros síntomas de aumentos salariales empezaron a levantar alarmas inflacionarias y los datos que vinieron de febrero en adelante fueron ratificando eso. Entonces, ahí sí el mercado empezó a asumir que la suba de tasas de interés era permanente. El 16 de abril se da un hecho bastante particular y es que las tasas de interés a 10 años, que es como el benchmark y la referencia, cortaron el 3% por primera vez desde los periodos pre-Lehman Brothers. Antes de la crisis de Lehman Brothers, las tasas de 10 años estaban en 5,25%. Como consecuencia de Lehman y de la política monetaria expansiva, las tasas overnight bajaron, las tasas de largo plazo también bajaron,
Recién ahora, en abril del 2018, por primera vez desde septiembre del 2007, las tasas volvieron a cortar el 3%. Y esto un poco lo que venía reflejando es que el mercado compraba la idea de que la inflación era un fenómeno relativamente persistente, que como respuesta a esa inflación la Fed iba a tener que subir las tasas de interés, y eso se empezaba a reflejar en las tasas de largo plazo, que en definitiva reflejan un poco más las condiciones más estables. Ese día, el 16 de abril, como si fuera algo mágico, el día que las tasas cortan el 3%, el dólar pega la vuelta a nivel global, que es lo que tienen en el índice a la derecha, en zona gris. Lo que está graficado ahí es un indicador que se llama el DXY, que es básicamente mirar el dólar contra una canasta de monedas, en vez de mirarlo contra el euro o en vez de mirarlo contra el yen, para evitar, a veces si uno lo mira contra el euro, un movimiento de la paridad puede estar más afectado por una medida europea que por una medida global. Cuando uno lo mira contra el DXY, al final está haciendo un promedio de 7 monedas fuertes del mundo: la libra, el euro, el yen, el franco suizo, el rublo y el yuan. Contra esa canasta de monedas, el dólar ya se fortaleció 6% desde el 16 de abril, y revirtió buena parte del debilitamiento que había tenido el año pasado. Entonces, cuando tratamos de entender qué está pasando en Argentina y qué está pasando en Uruguay con el dólar, bueno, lo primero que está pasando es esto. El mundo se empezó a normalizar, las tasas de interés empezaron a subir y los fondos globales que habían huido de activos dólar empezaron a volver de a poco a activos dólar. Acuérdense que el año pasado, más allá de que el mercado se pudo haber equivocado, Argentina colocó un bono a 100 años. No aguantaron ni uno, ¿no? Pero colocaron un bono a 100 años. El mercado le prestó, y no le prestó a una tasa de interés escandalosa. El retorno de bono ese fue de 7 y poco por ciento, me parece. O sea, si uno le pregunta a ustedes, bueno, ¿a qué tasa le prestarían a Argentina a 100 años? No sé si le prestarían a 7. Y si uno mira la historia reciente de Argentina, y con las disculpas de los amigos argentinos que estén por acá, seguramente la probabilidad de que Argentina defaultee ese bono en los próximos 100 años es, no sé si elevada, pero es bastante lejos de cero, ¿no? Ese era un momento donde había condiciones financieras muy laxas y donde en realidad las tasas de interés en Estados Unidos estaban bajas y los fondos globales, entre colocar en Estados Unidos a una tasa poco atractiva y tomar un poquito de riesgo en emergente, seguramente, bueno, estaban dispuestos a prestarle a Argentina 100 años al 7 y pico. A medida que las tasas en Estados Unidos empiezan a subir, hay algún número, algún umbral a partir del cual ya no es tan gracioso prestarle a Argentina 100 años, ¿no? Seguramente Estados Unidos al 2 no es muy atractivo, pero Estados Unidos al 3, bueno, ya hay más de uno que lo empieza a pensar seguramente. Capaz que para ustedes no es suficiente 3% de retorno, pero es bastante más que el retorno que había 6 o 7 meses atrás, ¿no? Entonces, lo que está empezando a pasar es que a medida que se normalizan las condiciones financieras, algo que sabíamos hace 10 años que iba a pasar, el día que las tasas de interés volvieran a subir, para los países emergentes iba a ser un poco más difícil acceder a financiamiento, ¿no? Entonces, cuando pasan estas cosas, cuando se normalizan las tasas y los flujos de capitales, lo primero que uno tiene claro es que los flujos se dan vuelta, dejan de venir a los países emergentes. Y lo segundo que uno tiene claro es que si esta salida de capitales o este corte de financiamiento, igual que en una empresa, si lo agarra mal parado en términos de cash flow o en términos de posición, y si lo agarra con vencimientos muy cortos, tiene problema, ¿no? Y si además hizo algunas cosas mal, con su manejo de caja o con sus decisiones de producción, tiene un problema agravado. Y eso es básicamente lo que le está pasando a Argentina. Uruguay no lo está pasando tan mal en este escenario. Bueno, se está ajustando el dólar, algo que es razonable que pase porque está pasando en todo el mundo. Y sí, los bonos que estamos emitiendo, estamos pagando un poco más de intereses de los que pagábamos antes porque el mundo está corrigiendo, pero en las últimas emisiones que hicimos no tuvimos problemas de acceso, no tuvimos problemas de fondeo, no estamos teniendo un problema notorio. Argentina sí tuvo un problema notorio porque es una mezcla de que el apetito por el riesgo argentino ha disminuido y además las señales internas de Argentina no han ayudado a generar confianza. Los problemas financieros en Argentina empezaron antes que el ajuste financiero global. Acuérdense que empezaron en diciembre. En diciembre Argentina decidió cambiar su política monetaria, cambiar sus metas de inflación, relajó sus compromisos con la inflación y en el fondo
Argentina venía construyendo credibilidad monetaria y lo que la decisión de diciembre dejó en evidencia es que la dominancia fiscal en Argentina seguía existiendo. Esto es, el desequilibrio fiscal era demasiado grande, el Banco Central tenía que seguir financiando al gobierno central, esa financiación era vía emisión monetaria y esa emisión monetaria hacía que no pudieran comprometerse con sus metas de inflación. Entonces, toda esa decisión reflejaba al final que la credibilidad monetaria que se venía construyendo desde el inicio del gobierno de Macri se desinfló en pocos días, con lo cual la apuesta por el dólar y por el dólar fuerte también se desinfló, primero en diciembre con la corrección que vino y después, bueno, en abril cuando el mundo corrigió, lo de Argentina fue mucho más violento que el resto del mundo. ¿Ah? ¿Qué está pasando en la región a nivel de actividad? Y esto es bastante importante para nosotros. Venimos de un 2017 relativamente bueno, la región había crecido, era más un rebote que un crecimiento genuino. Ustedes miran esta gráfica de la izquierda, fíjense que en 2016 tanto Argentina como Brasil venían de una contracción de la actividad económica. Miremos el caso de Argentina, que de repente se ve más evidente, veníamos con 4 trimestres de caída, una caída promedio del 3%, 3,5% cada uno de los trimestres. El crecimiento del 2017, si uno suma las barritas celestes y las descuenta con las de abajo, prácticamente el 2017 fue un rebote después de la caída del 2016 y prácticamente estamos en el mismo punto que estábamos 2 años atrás, ¿no? La caída del 2016 fue compensada por el 2017, eso es lo que se llama un efecto rebote. Pero en realidad, hasta hace unos meses había expectativas en Argentina de un escenario venidero positivo, de flujos de inversiones, de reformas estructurales que iban a dar sus resultados y había cierta confianza en que el plan económico del gobierno iba a dar resultados. Todo eso se pinchó de la mano del ajuste financiero global y de la mano de los errores de política que se cometieron en Argentina. Y lo que estamos viendo ahora es un deterioro bastante marcado de las expectativas de crecimiento para Argentina y para Brasil. Estas dos novedades obviamente son una noticia que no es una noticia positiva para Uruguay. Desde el punto de vista macro, es un shock negativo que Uruguay tiene que absorber, al cual tiene que acomodarse. Para el sector, para el agro, no es necesariamente una mala noticia porque cada vez que la región crece menos o que ajusta sus precios, nosotros tenemos que adaptarnos a esa realidad y parte de la adaptación es corrigiendo el valor de nuestra moneda. O sea que al final la región ahora nos está forzando a acomodarnos a este nuevo escenario y parte de ese acomodo con un dólar más alto, ¿no? Algunos hacen la pregunta a veces de por qué fracasó la estrategia de Argentina, porque pintaba tan bien, o sea, el año pasado estábamos todos encantados, ¿no? Y esto pintaba que iba a ir bastante bien. Una posible interpretación es que en realidad el gradualismo fiscal que hoy el gobierno intenta reordenar porque admite que fue un error, el gradualismo fiscal fue una estrategia bastante exitosa en los primeros 2 años del gobierno. ¿Qué quiere decir el gradualismo fiscal? Macri asume con un déficit fiscal enorme, más alto que el nuestro, y los libros decían que en realidad lo que había que hacer era un ajuste fiscal, grande. Un ajuste, eso es lo que algún economista argentino, capaz que lo han visto en TN o vino a Uruguay, José Luis Espert, decía, bueno, que hay que hacer una política de shock. Para ordenar la casa hay que pegarle un mangazo a la política fiscal y hay que corregir esto de golpe. Si no hacemos eso, no vamos a tener una política fiscal creíble. Y el gobierno asumía que hacer una política fiscal de shock iba a tener costos políticos muy altos. Acuérdense que cuando Macri gana no tenía mayoría en el Parlamento y eso recién se logra después de las elecciones de mediano término, con la coalición y todo lo demás, pero Macri asume políticamente muy débil y era muy difícil políticamente hacer una política de shock. La última política de shock que hizo Argentina fue López Murphy durante la crisis. ¿Acuerdan cuántos días duró el ministro? Yo no me acuerdo exactamente, pero fue menos de un mes, me parece. ¿No? Pues las políticas de shock son políticamente muy costosas. Obviamente hay que tener mucha espalda política para hacer una política de shock y dejar la casa ordenada. Entonces la estrategia gradualista de Macri era muy exitosa en el primer tramo del gobierno, le permitió sobrevivir políticamente, pero era una estrategia que para ser sostenible a largo plazo necesitaba condiciones financieras laxas y acceso ilimitado a fondos. Y eso se terminó este año. Entonces, la estrategia gradualista le cortaron la línea de crédito y encima algunos manejos de política económica no fueron del todo acertados. Bueno, todo eso es lo que está haciendo que Argentina sea un volcán financiero mucho más revulsivo que otros países de la región.
La corrección acumulada desde noviembre del año pasado ya es de 50%, corrección del tipo de cambio. Brasil también viene corrigiendo y adaptándose a esta nueva realidad, más que el promedio del dólar a nivel global, no tanto como Argentina, pero no deja de ser una depreciación intensa de 16%. A veces uno mira la corrección del peso argentino y la gente se asusta y te dice, che, bueno, pero si ellos devaluaron 50 y nosotros arrancamos de 29, tendríamos que haber subido 15 mangos el dólar, ¿no? Tendríamos que estar en 45. 45 ya es otro negocio. Acuérdense que Argentina tiene una inflación hoy del 30% o más, ¿no? Entonces, al cabo de un año, hoy ya pasaron 6 meses desde esta corrección, pero seguramente cuando nos paremos en diciembre, buena parte de esta corrección del dólar se la comieron los costos, ¿no? Con lo cual, en términos reales, la depreciación no es tan intensa, pero de todas formas es intensa y Uruguay perdió pie con Argentina y eso es parte de lo que nos afecta y de lo que tenemos que corregir. Lo que es relevante para nosotros tener claro es que el mundo cambió, hay un nuevo equilibrio para el dólar que es más alto del que había antes y Uruguay tiene que acomodarse a eso. Eso nos ayudó a salir del 29 y además de eso, la región ajustó y ajustó mucho más que el mundo. La región es parte de lo que explicaba el dólar a 29 en Uruguay. Algunos de ustedes capaz que nos vieron en alguna otra actividad el año pasado, nosotros, pese a la opinión de muchos agentes del agro y para su disgusto, nuestra opinión era que el dólar a 29 era una variable que estaba en equilibrio. No era un equilibrio sano ni agradable, pero era un equilibrio desde el punto de vista macro, porque la economía estaba creciendo, el sector externo estaba balanceado, de hecho Uruguay tenía un superávit externo, y era un equilibrio malo porque había ganadores y perdedores. Dentro de ese equilibrio, las cuentas macro, si uno la miraba de afuera, no parecían desordenadas, pero adentro había una gran asimetría. Había sectores que les iba muy bien y había sectores que les iba muy mal. En particular al agro y a los exportadores les estaba yendo muy mal y eso obviamente implicaba un desafío de mediano plazo, porque todos sospechábamos que lo de la región no iba a ser sostenible por demasiado tiempo o era un crecimiento más bien frágil. Y acá estamos. El upside que nos hacía la región el año pasado se acabó. El equilibrio que generaba la región en un barrio caro, como dice Javier Daedo, se terminó. Aquel dólar de equilibrio a 29 ya no es más un equilibrio. Me animo a decir que hoy el dólar a 31 tampoco es un equilibrio, porque si a 29 estábamos en equilibrio y la región nos sacó ventaja, entonces hoy estamos por debajo del equilibrio. Seguramente precisamos una corrección adicional para que los efectos macro de la región se disimulen un poco más. Dentro de todo esto, y pese a la guerra comercial, cuando uno mira los precios de exportación de Uruguay, tenemos algunas noticias positivas y otras que preocupan también. Uno mira el promedio de... La línea que está en celeste es un índice que construimos nosotros, que es la suma ponderada de los índices de precios de los 5 commodities más importantes de exportación de Uruguay. Carne, soja, celulosa, lácteos y arroz, ¿no? Ese índice canasta de precios de exportación viene subiendo en el último año, en realidad en forma bastante importante, también en forma simétrica, en realidad viene bastante jalonado por la celulosa, que ya lleva casi 2 años de aumento seguido. La celulosa es el único precio de exportación de Uruguay que hoy está por encima de los valores de mediados del 2014. Y eso tiene una explicación vinculada a problemas de oferta. Ustedes saben, la celulosa es un mercado muy poco concurrido, ¿no? Piensen que la exportación total de pulpa de eucaliptus en el mundo es de 20 millones de toneladas, 22 millones de toneladas. Y las plantas grandes que hay en Brasil hoy producen más o menos 2 millones de toneladas. Lo que pasó hace un año más o menos es que una de las plantas de Brasil le explotó la caldera y de un día para el otro salió del mercado el 10% de la oferta. Y eso levantó los precios. El día que esta caldera se arregle y el día que las nuevas plantas que se están armando en Brasil entren en producción, seguramente los precios se van a normalizar. Entonces, detrás de la celulosa hay una tendencia de demanda que sigue firme y algunos problemas de oferta en un mercado poco concurrido. Por eso los precios son como bastante, si uno los mira, son como bastante ruidosos, ¿no? Más allá de eso, la carne viene subiendo moderada pero sostenidamente. Los lácteos también ya llevan prácticamente un año de recuperación. El arroz está un poco más complicado y bueno, la soja no me meto, que ahora después vamos a hablar un poco más.
Las malas noticias claramente vienen por el petróleo estaba bastante claro que el petróleo le iba a poner presión a la política de tarifas del gobierno, algo que se materializó en las ediciones de julio. Por suerte no se tocó el precio del gasoil, seguramente por un tema de sensibilidad productiva, pero no descartamos que esto se pueda revisar en el futuro si los precios siguen subiendo. Sí, ya vi el cartel, gracias. Y acá tengo otro también que me corre. Pero bueno, más allá de eso, el contexto general, digamos, si uno lo mira desde la perspectiva macro de Uruguay, yo diría que está un poco más entreverado que antes. Si lo miramos desde la perspectiva del sector agro, en realidad la guerra comercial de Trump viene a empañar un poco la situación, porque los fundamentos de fondo en realidad han ido mejorando. El dinamismo de la economía global, los precios internacionales, la recuperación del dólar, los problemas de la región, que no nos gustan los problemas de la región, pero al final, como les decía recién, esta región con problemas obliga a Uruguay a cerrar un nuevo equilibrio macro con un dólar más alto, y eso para el agro es una buena noticia. Para la macro no es una buena noticia y el gobierno le va a generar dolores de cabeza este año seguramente, pero insisto, si sacamos la guerra comercial del medio, no vale sacarla porque es parte de la realidad, pero sacando este tema que ensucia bastante la cancha, el resto de las novedades para el agro no son del todo una mala noticia. ¿Qué está pasando acá en Uruguay? Hoy hablábamos de un nuevo ciclo. Este es el nuevo ciclo post-2015, que es bastante irregular. La economía se planchó en... La economía se planchó en 2015, fíjense que 4 trimestres consecutivos en promedio no estábamos creciendo, con algunos trimestres negativos. 2016 y 2017 volvimos a crecer. Buena parte de ese crecimiento de 2016 y 2017 estaba explicado por la región, por el turismo, por Argentina, por el dólar bajo en Uruguay y por el efecto que todo eso tiene sobre el consumo. Los efectos que el dólar tiene sobre la macro son un poco tramposos, ¿no? Si uno lo mira desde la perspectiva productiva, desde la perspectiva exportadora, claramente un dólar bajo, un dólar a 29, un dólar a 28 no favorece la producción, no favorece la rentabilidad, no favorece las inversiones, no favorece el crecimiento del sector a mediano plazo. A muy corto plazo, y esto es una trampa peligrosa para Uruguay, un dólar a 29 es una bomba para el consumo, ¿no? Somos todos ricos en dólares, compramos autos, compramos electrodomésticos, viajamos, y eso genera dinamismo de la actividad. Entonces, ¿qué estaba pasando en este 2017? La economía crecía y en realidad lo que estaba detrás de todo ese crecimiento eran básicamente el consumo y la región, pese a que al mismo tiempo estábamos viendo caída de la inversión, problemas en el agro y caída del empleo. O sea, era claramente un ciclo totalmente distinto al ciclo 2004-2014. 2004-2014, algunos volaban, otros no tanto, pero a todo el mundo más o menos iba para adelante. Algunos con más intensidad, otros con menos intensidad. No había sectores perdedores. Había grandes ganadores y había otros que más o menos acompañaban. El nuevo ciclo además de estar caracterizado por un crecimiento bajo, está caracterizado por ser bastante asimétrico. Hay ganadores y hay perdedores. Los ganadores de los últimos 2 años fueron los rubros vinculados al turismo y al consumo privado, y los perdedores fueron los rubros vinculados a los sectores agroexportadores, porque eran los que tenían mayores problemas de rentabilidad. Me salteo algunas cositas que más o menos estaban por ahí. Esta es la proyección que tenemos de crecimiento hoy, y esto muestra un poquito más el nuevo ciclo en perspectiva. La foto hasta el 2013 y 2014, tasas de crecimiento muy altas, 5% promedio en 2004-2014, 2015 trancado, 2016 recuperación, 2017 recuperación más vigorosa, turismo y consumo, 2018 nos volvemos a trancar un poco. Hasta hace poco estábamos proyectando 3% de crecimiento, ahora 2,3%. Esta corrección es producto del aumento del dólar, que si bien es una buena noticia para el agro, es una mala noticia para el consumo, y el consumo es una parte importante de la demanda, y también es producto del deterioro de las expectativas de la región. En nuestro modelo de crecimiento, lo que le pasa a Argentina y lo que le pasa a Brasil impacta en Uruguay vía turismo, por ejemplo, o vía demanda regional. En cualquier caso, no estamos pronosticando una crisis, no estamos pronosticando un problema grave de crecimiento, estamos pronosticando un ciclo, más bien chauchón de crecimiento, un ciclo que entusiasma poco, ¿no? ¿Qué más está pasando? ¿Qué más puede caracterizar este ciclo económico nuevo? Bajo crecimiento, asimetría sectorial.
problemas de empleo y problemas de inversión. Esta foto que está acá muestra la tasa de empleo, es una lectura alternativa del mercado laboral. Normalmente se mira y se mira bastante la tasa de desempleo. A nosotros nos gusta mirar más la tasa de empleo, que lo que mide es la cantidad de personas que están ocupadas. La tasa de desempleo a veces se mueve si la gente busca o deja de buscar empleo, y no es un buen termómetro de lo que está pasando en las empresas o en el sector productivo. Esta me dice exactamente si hay más o menos gente trabajando, y esta me dice que se han perdido algo más de 50.000 puestos de trabajo desde el pico del 2014. Esta foto es un poco engañosa además porque las personas que están trabajando en promedio trabajan menos horas que antes. Hay plantas y hay industrias que ya no hacen horas extra, que ya no hacen turnos extra, que ya no trabajan los sábados. Entonces, en realidad la cantidad de oferta laboral, la gente vinculada a la producción ha ido bajando, y esto en el fondo lo que refleja es dificultades en algunos sectores productivos. La otra foto que caracteriza este nuevo ciclo es que la tasa de inversión ha bajado bastante. Una de las cosas removedoras del superciclo hasta del 2004-2014 es que Uruguay rompió con 30 años de muy poca inversión. Cuando uno analizaba la macro uruguaya y la performance en términos de crecimiento, uno de los problemas que se veía en Uruguay era que la economía crecía poco, y parte de eso era porque la economía invertía muy poco. Tasas de inversión históricas del siglo XX que andaban en 12 o 13% del producto. China en los últimos 30 años ha invertido 45% del producto. En el 2013 Uruguay invirtió 24% del producto, y ahí teníamos el despliegue de la construcción de Montes del Plata, los parques eólicos, que eran un monto de inversión relevante, y además teníamos toda la inversión capilar, la microinversión, todos los sectores les estaba yendo bien, todos tenían oportunidades, había inversiones en los pueblos del interior, galpones, silos, carpinterías, talleres, remodelaciones, casa, vivienda. La inversión era bastante generalizada porque el ciclo de recuperación era bastante generalizado. Y hoy en realidad no tenemos ni grandes proyectos de inversión, ni públicos ni privados, ni tampoco tenemos esa capilaridad de inversiones. Y como en los sectores que más habían invertido en el ciclo pasado, que eran los sectores agropecuarios, son los que hoy estaban con mayores dificultades de rentabilidad, la tasa de inversión, fíjense, está hoy en los mismos valores que en el año 2005. Esto no es dramático, esto no va a generar un accidente, simplemente esto quiere decir que no estamos aumentando nuestra capacidad de producción con la misma potencia que lo veníamos haciendo, con lo cual el crecimiento potencial de mediano plazo obviamente ha bajado, y hoy es menos del que era hace un par de años, donde estábamos realmente con niveles de inversión extraordinarios. ¿Qué podría cambiar esta tasa de inversión tan baja? Bueno, el año que viene vamos a tener un ciclo de inversión importante vinculado al año electoral y a la infraestructura pública, el despliegue de proyectos PPP, y eventualmente el proyecto de UPM también va a significar, si se concreta, un empuje a la tasa de inversión, que no se va a materializar en el corto plazo porque todavía faltan muchas cosas. No creemos que esta tasa de inversión vaya a subir dramáticamente en el 2019, pero sí tal vez en 2020 en adelante. Me salteo algunas cosas y quiero simplemente cerrar con los temas fiscales y cambiarios. La situación fiscal es lo que más nos preocupa hoy del entorno macro, y sin ser dramático y sin estar frente a una crisis, es seguramente una de las dimensiones más vulnerables de la política macro. El dato de mayo dio un déficit de 4% del producto. Parte de ese 4 tiene un efecto transitorio de acumulación de stocks en ANCAPs, pero en realidad hoy estamos estructuralmente en un déficit de 3,5 o 3,7 del producto. Y en realidad 2018 va a ser el quinto año con déficit de 3,5 del producto. El primero fue en el 2014, el último año del gobierno de Mujica, y desde ahí, acuérdense, seguramente se acuerdan, no se lo tengo que acordar, han habido ajustes fiscales, hemos echado mano a las tarifas, hemos echado mano a distintas medidas de consolidación fiscal, como dice el Poder Ejecutivo, y no hemos logrado salir del déficit de 3,5%. Si no se hubiera hecho nada, si no hubiera habido ajuste fiscal y si se hubiera dejado el precio del gasoil a niveles competitivos, seguramente hoy tendríamos un déficit fiscal de 5 puntos del producto. No estoy justificando el ajuste fiscal, estoy diciendo que en el fondo era necesario algún tipo de ajuste, ya sea de ingresos, de gastos, de lo que ustedes quieran, pero no haber hecho nada nos hubiera puesto en una posición fiscal muy comprometida. De hecho, esta posición fiscal hoy es
relativamente incómoda. El gobierno mantiene una meta de cerrar su periodo de gobierno con un déficit de 2,5%, en realidad con una pequeña innovación. En el presupuesto el objetivo era que el déficit fuera 2,5% en el año 2019. En la rendición de cuentas que se remitió al Parlamento hace pocas semanas, el gobierno dice: mantengo la meta de 2,5%, pero ya no para el 2019, sino para el 2020. No van a estar en el 2020. No estoy hablando de que haya un cambio político, estoy diciendo, no sé qué va a pasar en las elecciones, pero este gobierno no va a estar. Es como que el gobierno de Mujica se hubiera comprometido con una meta fiscal en 2015, año que no iba a gestionar las finanzas públicas. Esto es así porque el presupuesto uruguayo tiene una particularidad, es que el primer año siempre se solapa. Acuérdense que Vázquez gana y asume, y durante su primer año ejecuta el presupuesto que le había dejado Mujica. Eso es así constitucionalmente. Su presupuesto fue 2016-2020, o sea que está bien, pero en el 2020 en realidad este gobierno no va a estar dirigiendo la macro como para ser responsable por este número, para bien o para mal. Entonces en realidad la meta se mantiene, pero no es muy accountable ni creíble. El problema de fondo acá es que la trayectoria de la deuda está en una trayectoria que no es sostenible a largo plazo. ¿Y por qué pasa esto? Pasa esto porque tenemos un déficit fiscal muy alto y esta deuda, matemáticamente la dinámica de este ratio es muy sencillo. Arriba es la deuda crece a la velocidad del déficit fiscal y abajo es el producto. Si tenemos un déficit fiscal de 3,5% del producto y el producto crece al 2%, ese ratio sube. Esto es matemática, no es muy difícil. Si tenemos un déficit de 3,5%, la única forma de que este ratio no suba es que la economía crezca más o menos 3,5%, 4% o más. Entonces, en la situación fiscal que tenemos hoy, que es un déficit consolidado en el orden del 3,5% o más, esta trayectoria de la deuda se va a mantener y eso hace que en algún momento sí o sí Uruguay tenga que enfrentar un ajuste fiscal o asuma el riesgo de perder el grado inversor. La única que nos puede salvar de un ajuste fiscal es que se nos venga un ciclo de crecimiento muy positivo, crecimiento del 3,5% o del 4%, y que este ratio deje de subir. Pero si no tenemos un milagro de crecimiento a corto plazo, seguramente en el inicio del próximo gobierno, gane quien gane, vamos a estar hablando de ajuste fiscal, reordenamiento fiscal o como ustedes quieran llamarle. Últimos comentarios sobre el dólar. Esto es lo que pasó con el dólar acá en Uruguay. Todos lo recuerdan, dólar en 29 hasta abril. 16 de abril empieza a subir en el mundo, 22 de abril empieza a subir en Uruguay. Llegamos cerca de los 32, hoy parece haberse estabilizado en una zona de 31. Tenemos como un nuevo equilibrio en 31 a corto plazo y Argentina en 28, por ahí nos quedamos quietos. Esto es lo que ha pasado desde el 16 de abril con las principales monedas de la región, para comparar un poco cómo estamos. Depreciamos bastante más que Japón, que México, que euro. Depreciamos más que el promedio del dólar contra las monedas fuertes, acá estamos nosotros. Depreciamos bastante menos que Argentina, que es el país que más ha ajustado su moneda. Hoy les decía, el año pasado nosotros pensábamos que estábamos en un equilibrio malo, esos dólares de 29, y ese equilibrio en parte se explicaba por Argentina. Hoy ya estamos fuera de equilibrio, porque en el fondo lo que nos hacía que los 29 fueran sostenibles era la demanda regional. Esa demanda regional cambió, ya no está arriba de la mesa, con lo cual, dado el nuevo ciclo global del dólar y dada la nueva realidad regional, que todavía no sabemos bien dónde va a parar, pero por ahora parece haberse estabilizado, en realidad Uruguay necesita una depreciación adicional de la moneda. Si me preguntan cuánto, seguramente un 10% más estaría algo más cerca del equilibrio. Así como el dólar a 29 era una situación de equilibrio, mala pero equilibrio al fin, el dólar hoy a 31 creemos nosotros que no es del todo de equilibrio y lo que va a suceder si Uruguay no ajusta más sus precios es que este 2018 y el inicio del 2019 vamos a tener un efecto importante de actividad por la menor demanda de Argentina. El cliente más importante de turismo, que nos compra 1.500 millones de dólares de turismo por año, está dañado financieramente, dañado en sus expectativas, y si nosotros además vamos a ser caros, no van a venir. Y la única forma de compensar el shock negativo sobre la actividad es abaratándonos. Entonces acá hay que elegir entre un dólar un poco más alto y correr el riesgo de que suba un poco la inflación o asumir un costo en materia de actividad el próximo verano. Eso es más o menos así de sencillo. ¿Qué va a hacer el gobierno y qué va a elegir? No está muy claro, pero si me apuran, en realidad, en aras de preservar el equilibrio financiero, esta situación del dólar no lo incomoda demasiado.
No es fácil para el gobierno, tampoco no tiene tantas herramientas para poner el dólar 3 pesos más arriba, con lo cual seguramente nos vamos a quedar con un dólar a medio camino y lo que vamos a ver en la segunda mitad del año es un deterioro adicional de la actividad y una actividad que va a estar difícil. Pero bueno, ya les digo, para el agro por lo menos la noticia buena, o al menos así lo veo yo, es que todo este equilibrio, más allá de que es un poco peligroso, ha hecho sincerar un poco el dólar y de hecho debería sincerarse un poco más para que se ordenen las cosas. Dejo por ahí, para no robar más tiempo, ya me pasé unos minutos y después creo que tenemos ahí una ronda de preguntas con Ricardo, así que habrá más tiempo para preguntas.